El crédito al consumo. A todos nos suena, ¿verdad? Parece la solución perfecta y rápida para un apuro, pero ojo, que a veces esa facilidad esconde una trampa. Hoy vamos a meternos de lleno en un producto financiero que está por todas partes, el crédito revolving. Vamos a ver qué riesgos tiene, sobre todo cuando la letra pequeña, no está tan clara como debería. Vamos a ello. Seguro que esta situación os resulta familiar. Estás en la caja de unos grandes almacenes, en un aeropuerto, esperando el tren, y de repente te ofrecen financiación al instante, casi siempre con nombres que suenan de maravilla. Pues bien, esta suele ser la puerta de entrada más habitual al mundo del crédito revolving. A ver, esto no es como un préstamo personal de los de toda la vida, con tu cuota fija y un plazo para terminar de pagar. No, el crédito revolving es más bien como una línea de crédito que está siempre abierta. Te da flexibilidad, claro que sí, pero es justo esa flexibilidad la que a veces puede traer bastantes problemas. Pensemos en una pequeña bola de nieve. Empieza a rodar cuesta abajo y se va haciendo más y más y más grande. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Pues es la que usa nada menos que el Banco de España para describir lo que puede pasar con una deuda de un crédito revolving si no se anda con mucho cuidado. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esta trampa? Vamos a desgranar el mecanismo que puede hacer que una compra pequeña se convierta en una deuda que parece que no se va a acabar nunca. El mecanismo es peligrosamente sencillo. Se empieza con una cuota mensual súper baja, muy atractiva. El problema, que con esa cuota casi no se toca la deuda real, el capital. La mayor parte se va directamente a pagar intereses. Y aquí viene lo gordo. Los nuevos intereses se calculan sobre lo que todavía se debe, que ya incluye los intereses del mes anterior. A esto se le llama anatocismo, y es literalmente el motor que hace que esa bola de nieve se haga gigante. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues se crea lo que el propio Tribunal Supremo ha denominado un deudor cautivo. Es un término muy fuerte y describe perfectamente a alguien que está atrapado en una espiral de deuda. Paga y paga cada mes, pero ve que el total no baja, sintiéndose prisionero de su propio contrato. Y que nadie piense que esto pasa por casualidad. La forma en que se venden estos productos es clave. Se ofrecen en lugares de paso, con prisas, usando nombres como cuota fácil que en realidad esconden la complejidad del producto. Y muchas veces el sistema de pago aplazado o revolving ya viene marcado por defecto en el contrato, sin que la persona sea del todo consciente de lo que está firmando. Menos mal que, frente a esto, la ley ha ido desarrollando un mecanismo para proteger al consumidor, porque no todo vale en un contrato. Y aquí es donde entra en juego el famoso control de transparencia. Esta es la pregunta del millón. No se trata solo de si los intereses son muy altos o no. La clave está en si el consumidor pudo entender de verdad, las consecuencias económicas de lo que estaba firmando. Y para eso está el control de transparencia. Es un principio legal que exige que las cláusulas de un contrato, sobre todo las importantes, las que definen el coste, no solo estén bien escritas, sino que sean totalmente claras y comprensibles en su impacto económico y legal. Que se entiendan, vaya. La lógica del tribunal es aplastante. Según el Supremo, cuando una persona no puede entender los riesgos reales que tiene un sistema de amortización tan complejo, se produce un grave desequilibrio. Porque claro, no puede comparar esa oferta con otras y se arriesga a quedarse atrapado como un deudor cautivo. La buena fe exige que sea el profesional quien informe de forma clara y directa sobre estos peligros. Así que resumiendo, el punto crucial es este. Los tribunales se van a fijar en si se explicó bien el sistema, si se advirtió de los riesgos, como el del efecto bola de nieve, y si la persona tenía la información necesaria para comparar esa tarjeta con, por ejemplo, un préstamo personal. Si la respuesta a todo esto es no, es muy posible que el contrato no supere este test de transparencia. Pero aquí la historia se complica un poco, porque aplicar este test de transparencia no es tan directo como parece. Depende de algo fundamental, la fecha en la que se firmó el contrato. Y es justo aquí donde nos topamos con un principio legal que, la verdad, lo cambia todo. A ver, tanto los tribunales europeos como los españoles son muy claros en esto. Para decidir si una cláusula es abusiva o no, hay que hacer una especie de viaje en el tiempo. Sí, como suena. Hay que volver al momento exacto en que se firmó el contrato. Y el análisis se tiene que hacer con las leyes y las sentencias que estaban en vigor en ese instante, no con las de ahora. Y la importancia de la fecha se ve clarísima cuando repasamos cómo han ido cambiando las normas. Las reglas del juego, desde luego, no son las mismas ahora que hace años. Un contrato firmado antes de 2014, por poner un ejemplo, no se regía por la misma doctrina de transparencia que uno firmado hoy. De hecho, la regulación específica para el crédito revolving en España no llegó hasta el año 2020. Cada una de estas fechas marca un antes y un después en lo que se les exige a las entidades financieras. Esta diferencia es importantísima.
Pensemos en ello como dos escenarios totalmente distintos. Para un contrato antiguo, la batalla legal se juega con herramientas legales más generales, las que había en esa época. Pero para un contrato reciente, el panorama es otro. Ya hay normas y sentencias específicas sobre el crédito revolving que definen mucho mejor qué es transparente y qué no. Y eso, claro, hace que el resultado de una reclamación sea mucho más predecible. Y toda esta historia de las fechas nos lleva de cabeza al problema que tenemos hoy sobre la mesa. Un panorama legal que es complejo y a veces bastante incierto. El hecho de que se apliquen distintas varas de medir según lo antiguo que sea un contrato, pues genera una incertidumbre enorme, tanto para los consumidores como para las propias entidades financieras. A ver, ¿qué reglas se le aplican a un contrato de 2010 y a uno de 2018? Pues no siempre hay una única respuesta. Y las consecuencias de esta falta de claridad pueden ser serias. Si no hay criterios unificados, el riesgo es que los juzgados se llenen de demandas. Y esto podría llevar a que, para casos muy parecidos, haya sentencias totalmente distintas dependiendo del tribunal, lo que crea una inseguridad jurídica tremenda para todo el mundo. Y con esto llegamos a la pregunta final que nos deja todo este análisis. ¿Es justo que la protección que recibe un consumidor dependa del año en que firmó un contrato? Sobre todo cuando las prácticas que hoy consideramos poco transparentes ya existían entonces. Es un debate que sigue abierto, un pulso entre la seguridad jurídica y la protección real de nuestros derechos.